India vende la deuda de EU y desata pánico global en los mercados financieros. Creator Profile Picture. Godboy marca registrada. Hace un instante. Editar. Durante décadas Washington vivió confiado en una ilusión peligrosa que India jamás se atrevería a desafiar al dólar, que siempre sería el aliado perfecto, el socio dócil, el contrapeso obediente frente a China. Pero esa certeza acaba de estallar, porque el país que Estados Unidos creyó controlar está ejecutando en silencio la mayor rebelión financiera del siglo XXI y lo está haciendo sin disparar una sola bala. Durante años India fue presentada como la pieza central de la estrategia estadounidense en Asia, el aliado más fiable, el equilibrio ideal frente al ascenso chino, el pilar sobre el que Washington quería sostener su poder en la región más dinámica del planeta. Los think tanks repetían que Nueva Delhi era el socio natural de la democracia liberal, se firmaban acuerdos de defensa, se vendían armas por miles de millones y se diseñaban planes enteros para que India absorbiera las cadenas de suministro que escapaban de China. Todo parecía encajar, hasta que en los últimos 2 años algo se quebró de manera silenciosa, profunda y para Washington devastadora. El desencadenante llegó cuando Estados Unidos, confiado en la fortaleza eterna del dólar, decidió convertir su moneda en un arma de presión política. Las tarifas impuestas por la administración Trump y después las sanciones secundarias golpearon sectores clave de la economía india y encendieron una alarma que ya nunca se apagó. Modi, que había abrazado con entusiasmo la alianza estratégica con Washington, descubrió que su supuesto socio no aceleraba el desarrollo de India, lo frenaba. Exportaciones de fármacos, textiles y tecnología quedaron paralizadas. Los bancos indios empezaron a recibir advertencias del Tesoro estadounidense y las empresas que comerciaban con Rusia o Irán vieron congeladas sus cuentas en dólares. Fue entonces cuando en los pasillos del Ministerio de Finanzas y en las oficinas de la Reserve Bank of India estalló un debate que dejó de ser técnico para convertirse en existencial. Economistas como Raghuram Rajan advirtieron que el mundo unipolar estaba muerto y que depender del dólar era entregarle a Washington la capacidad de hundir a India con una sola decisión. Think tanks, como el Observer Research Foundation, comenzaron a publicar informes demoledores. Cada dólar utilizado por India para importar energía o tecnología era un dólar que incrementaba el poder de sanción estadounidense sobre su economía. Durante esos meses de debate interno, algo más empezó a tomar forma dentro del estabilismo económico indio. La convicción de que el verdadero riesgo no era solo depender del dólar, sino seguir operando dentro de un sistema financiero global diseñado por y para los intereses estadounidenses. Funcionarios del Ministerio de Comercio explicaban en informes confidenciales que más del 85% de las interrupciones comerciales que había sufrido India en la última década estaban vinculadas directa o indirectamente a regulaciones, sanciones o normativas aprobadas en Washington sin ningún tipo de consulta internacional. El problema ya no era técnico, era estructural. India estaba participando en un juego cuyas reglas no controlaba y donde cualquier movimiento inesperado de Estados Unidos podía paralizar sectores enteros de su economía. Y para un país que aspiraba a convertirse en potencia global, aceptar esa vulnerabilidad equivalía a renunciar a su destino. Fue entonces cuando dentro del gabinete de Modi surgió la idea de rediseñar por completo la arquitectura financiera con la que India operaba desde los años 90. Menos dependencia del dólar, más autonomía regulatoria y una diversificación agresiva de socios energéticos, logísticos y tecnológicos. A medida que esa visión ganaba fuerza, el gobierno empezó a realizar simulaciones internas que hoy, según fuentes citadas por el Indian Express, parecen proféticas. Los modelos mostraban que incluso un choque moderado, una subida abrupta de tarifas, una sanción accidental a un banco indio o un conflicto diplomático con un aliado de Estados Unidos podía generar pérdidas equivalentes al 2% del PIB en cuestión de semanas. Era un escenario inasumible, pero lo más revelador fue otra conclusión. Si India lograba trasladar solo el 25% de su comercio exterior a monedas nacionales, el impacto económico positivo sería mayor que el de cualquier tratado de libre comercio firmado en las 2 últimas décadas. Esa cifra cambió la mentalidad del gobierno. Ya no se trataba únicamente de escapar del riesgo estadounidense, se trataba de aprovechar una oportunidad histórica para reconfigurar el mapa financiero global y posicionar a la India como líder natural de un sur global cansado de tutelas externas. Además, varios asesores estratégicos señalaron que esta transformación no solo fortalecería la economía india, sino que también serviría como modelo para otros países que buscaban independencia financiera sin provocar confrontaciones directas,
consolidando a India como un referente silencioso pero decisivo en el nuevo orden. La respuesta del gobierno de Modi fue tan discreta como devastadora. Según documentos filtrados al Economic Times y confirmados después por Bloomberg, se aprobó una directiva interna que obliga a todas las empresas públicas y a las grandes privadas a priorizar el uso de la rupia en contratos estratégicos internacionales de petróleo, gas, defensa, servicios informáticos y farmacéuticos. Los pagos con Rusia, los países del Golfo, África y Latinoamérica empezaron a migrar masivamente a corredores bilaterales de moneda nacional. India ya no necesita comprar dólares para importar energía ni para vender sus servicios al mundo. El efecto es inmediato. Menos demanda global de dólares significa menos poder para el Tesoro estadounidense. Pero eso fue solo el principio. Al mismo tiempo, el Banco de la Reserva de la India comenzó una reducción acelerada de bonos del Tesoro estadounidense. Según los datos oficiales del propio Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las tenencias indias de deuda americana cayeron en los últimos 18 meses al nivel más bajo en más de una década. Esos miles de millones de dólares liberados no se quedaron quietos. Una parte importante se destinó a compras masivas de oro físico, y el resto a fortalecer las reservas en euros, yuanes, dirhams y otras monedas de economías emergentes. India está construyendo, paso a paso, una fortaleza financiera que no depende de la buena voluntad de Washington. Y aquí viene lo que más asusta a los estrategas estadounidenses. Nueva Delhi no se está limitando a protegerse. Está exportando activamente la idea de la rupia como moneda del sur global. En reuniones del G20, en foros de los BRICS y en cumbres bilaterales con países africanos y del sudeste asiático, los funcionarios indios repiten el mismo mensaje. Ya no queremos depender de una moneda que puede ser congelada por decisión política de un país extranjero. Según fuentes del Wall Street Journal presentes en esas salas cerradas, la frase causó estupor entre las delegaciones occidentales. India ofrece ahora acuerdos de comercio en rupias a más de 30 países, desde Tanzania hasta Malasia, y varios de ellos ya han aceptado. El golpe es especialmente duro porque India no es un actor secundario. Es la economía que más rápido crece entre las grandes, la población más numerosa del planeta y el país que según todas las proyecciones del FMI y del Banco Mundial, superará Japón y Alemania en esta misma década para convertirse en la tercera potencia económica mundial. Cuando un gigante de ese calibre decide que ya no necesita el dólar para funcionar, el mensaje que envía al resto del mundo es cristalino. Si India puede hacerlo, cualquiera puede. Y el contagio ya empezó. Arabia Saudita firma contratos de petróleo en yuanes y rupias. Emiratos Árabes Unidos e India han lanzado un corredor de pagos instantáneos que evita completamente el dólar. Rusia e India liquidan más del 90% de su comercio en rublos y rupias. Egipto, Bangladesh, Sri Lanka y Nigeria han solicitado formalmente acuerdos similares. Incluso Japón, el aliado más fiel de Estados Unidos en Asia, firmó el año pasado un pacto con India para usar monedas nacionales en parte de su comercio bilateral. El dominó que los economistas americanos llevaban décadas temiendo ha empezado a caer y curiosamente no lo empujó China sino el país que Washington consideraba su mejor amigo en la región. Dentro de Estados Unidos el pánico empieza. Informes internos del Pentágono filtrados parcialmente a la prensa hablan ya del efecto Modi para describir la aceleración de la desdolarización global desencadenada por la postura india. Analistas de Bank of America y Goldman Sachs advierten en notas privadas que si la tendencia continúa la cuota del dólar en las reservas globales podría caer por debajo del 50% antes de finales de la década, un umbral psicológico que nunca se ha cruzado desde la Segunda Guerra Mundial. Cuando eso ocurra el coste de financiación de la deuda estadounidense se disparará porque ya no habrá demanda automática de dólares por parte del resto del mundo, porque ese ha sido el gran privilegio americano durante 80 años, poder vivir por encima de sus posibilidades porque todos los países necesitaban dólares para comerciar. Ese señoraje del dólar es lo que ha permitido déficits fiscales gigantes, guerras interminables y un nivel de vida que ningún otro país podría sostener con su propia moneda. Pero cuando países como India dejan de acumular dólares y empiezan a acumular oro, euros o incluso sus propias monedas, ese privilegio se evapora. Revistas tan poco sospechosas de antiamericanismo como Foreign Affairs publican ahora artículos con títulos inquietantes. ¿Y si India mata el dólar? Expertos del Consejo de Relaciones Exteriores admiten en privado que la estrategia estadounidense de usar el dólar como arma ha sido el error más grande desde la guerra de Vietnam. Porque cada sanción, cada tarifa,
cada amenaza de excluir a alguien del sistema SWIFT ha empujado a más países a buscar alternativas. Y la alternativa más creíble, la que combina tamaño económico, estabilidad política y voluntad estratégica, la está construyendo precisamente India. Modi lo tiene clarísimo. En reuniones cerradas del gabinete, según fuentes citadas por el Hindustan Times, ha repetido una y otra vez la misma frase. Ningún país extranjero volverá a tener la capacidad de detener el desarrollo económico de India. Y no es solo retórica, el país está invirtiendo miles de millones en corredores logísticos propios, puertos, ferrocarriles, cables de fibra óptica submarinos y plataformas de pago digitales que no dependen de bancos americanos ni de sistemas controlados por Washington. El objetivo es claro, que en 2030 India pueda comerciar con la mitad del mundo sin tocar un solo dólar. Para Estados Unidos el despertar es brutal. El país que iba a ser el gran contenedor de China se ha convertido en el arquitecto principal de un mundo donde el dólar deja de ser imprescindible. Y lo más irónico es que todo esto podría haberse evitado. Bastaba contratar a India como un igual y no como un peón en el tablero antichino. Pero la arrogancia de creer que el dólar era eterno y que nadie se atrevería a desafiarlo ha llevado a Washington al borde del precipicio financiero. Hoy los analistas más serios coinciden en que India ya cruzó el punto de no retorno. Aunque mañana mismo Estados Unidos ofrecía eliminar todas las tarifas y sanciones, el daño está hecho. La confianza se rompió y Nueva Delhi no va a volver a poner su destino económico en manos de un país que demostró ser capaz de traicionar a sus aliados más cercanos cuando le conviene. El futuro que está construyendo Modi es un futuro donde la rupia, junto con otras monedas del sur global, compite de igual a igual con el dólar y el euro. Un futuro donde el poder ya no se mide por cuántos portaaviones tienes, sino por cuántos países están dispuestos a comerciar contigo sin pasar por Washington. El mundo está dejando de ser americano. Y el proceso no es ruidoso, no hay declaraciones de guerra ni grandes cumbres donde se anuncie el fin del dólar. Es un proceso silencioso, técnico, casi aburrido para quien no entienda de finanzas internacionales, pero sus consecuencias van a ser históricas. Porque cuando el dólar deje de ser la moneda indiscutida del comercio mundial, Estados Unidos tendrá que vivir como cualquier otro país, con las limitaciones que impone su propia economía real y no con el cheque en blanco que le regalaba al resto del planeta. Se dará cuenta a Washington a tiempo de que ha perdido a su aliado más valioso por soberbia. Intentará reparar la relación ofreciendo concesiones que ya llegan tarde. O doblará la apuesta y tratará de castigar a India acelerando así su propia caída. El tiempo se acaba. A medida que India avanzaba en esta ruptura estratégica, en Washington comenzó a crecer una inquietud que ya no podían disimular. Informes internos del Departamento del Tesoro advertían que si Nueva Delhi consolidaba su sistema de pagos alternativo y aumentaba sus reservas en monedas no occidentales, decenas de países seguirían su ejemplo. Y eso es exactamente lo que empezó a suceder. Desde África, hasta Oriente Medio, numerosos gobiernos solicitaron replicar los acuerdos bilaterales indios, atraídos por la posibilidad de escapar de la volatilidad política estadounidense. La desdolarización dejó de ser una teoría académica, ahora tenía un líder claro y un camino probado. Cada contrato que India firma en rupias, cada barra de oro que compra, cada corredor de pagos que pone en marcha es un ladrillo más en la construcción de un orden financiero donde Estados Unidos ya no dicta las reglas. La gran pregunta ya no es si el dólar perderá su hegemonía, sino cuándo y a qué coste para la economía americana. Porque el gigante asiático que hace una década pedía inversión y tecnología estadounidense, hoy está enseñando al mundo cómo vivir sin ellas. Y lo hace sin gritar, sin amenazar, simplemente actuando. Día tras día, contrato tras contrato, reserva tras reserva. Nos daremos cuenta en Occidente de que hemos perdido la partida antes incluso de entender que ya estaba en marcha, o seguiremos obsesionados con China mientras India, en silencio, desmonta al pilar financiero que sostuvo nuestra supremacía durante casi un siglo. Porque la decisión ya no se toma en Washington, se toma en Nueva Delhi, en Riad, en Brasilia, en Yakarta, y en decenas de capitales que han concluido que su futuro no puede depender de los caprichos de un presidente estadounidense. El mundo multipolar no es una teoría para académicos ni una amenaza distante. Acaba de llegar y su moneda ya no lleva la cara de George Washington. Así que la pregunta es directa, ¿estamos preparados para un planeta donde el dólar ya no manda? ¿Tiene Occidente el valor de replantear su estrategia antes de que sea demasiado tarde, o preferimos seguir aferrándonos a un sistema que nos favoreció durante décadas,
aunque ahora se desmoronan entre nuestras manos. Bienvenidos a Godboy, te agradecería un me gusta, que compartas y si te apetece te suscribes a nuestro canal.